Habíamos visto esta dinámica en la cual teníamos una pregunta como la del título, ¿no? Mo benkyou shimashita ka? Mo benkyou shimashita ka? ¿Ya estudiaste? Para responder a eso, teníamos dos respuestas, ¿no? Una afirmativa y otra negativa. La afirmativa era, Hai, mo benkyou shimashita. Sí, ya estudié. O Ie, mada benkyou shimasen. No, aún no he estudiado, ¿no? O Ie mada desu, si quisiéramos ponerlo un poco más corto, ¿vale? Entonces, antes de pasar a ver los ejercicios, no sé si alguien tiene alguna duda. Son pocos los ejercicios. De hecho, ahí vamos a ir viendo también otro tema. Ujú. ¿Sí? ¿Todo claro? Ok. Bien, entonces vamos a ver los ejercicios rápidamente. Bien, habíamos visto ya este. ¿Cómo quedaba la respuesta de este ejercicio? Primero teníamos que crear la pregunta, ¿no? Con el mo. Ahí. ¿Alguien me recuerda cómo quedaba, por favor? Creo que era Mo Ujú. Tokyo Tawa ni Kimashita ka. Ahí. Mo, Tokio, Tawa. Ni ikimashita ka. Ahí. ¿Y cómo quedaba la respuesta a esta pregunta? Ye mada desu. Y en Madrid, ¿no? En el caso aún no hayan eh, visitado justamente a Tokio Tower. Ay, sabes, ¿no? No, este era el ejercicio que habíamos visto al final de clase la vez anterior. ¿Vale? Bien. Aprovecho para recordarles de que si ustedes faltan a clase, está ya como, creo yo que deberían ya tenerlo presente, recuperar la clase, ¿no? Porque de lo contrario, mágicamente no van a venir los contenidos a sus cabezas en la clase que no recuperan, ¿no? Y se conectan después. Entonces, sí les exhorto a recuperar si es que faltan alguna clase, vean los videos, ¿no? Intenten encontrarle un momento para ir viendo justamente las cosas que faltan allí. Por favor, si no, no lo dejen pasar, justamente para... Esa es la función de las grabaciones. Yo a veces voy a ver, a cerciorarme justamente de que si hay visualizaciones o no, porque eso quiere decir si es que han visto o no la clase, ¿no? De hecho, había una parte allí eh, que vi esta vez que habían visto varios de ustedes, habían intentado recuperar la clase, ¿no? Así que esto por favor háganlo siempre cada vez que no se puedan conectar, ¿vale? Vamos a continuar con el segundo ejercicio. Tenemos otros dos elementos aquí. A ver, tenemos la parte de la imagen de la izquierda, heya. Heya es habitación en japonés. ¿Mm? Y el verbo de la derecha, ¿qué querrá decir? Soji suru. ¿Qué significa? Limpiar. Sabes, ¿no? Limpiar. ¿Cómo preguntamos a alguien si ya limpió la habitación? Sara-san, onegai shimasu. Tengo una duda con el verbo, es Sí. ay, se me olvidó. En group. Es el verbo irregular. Suru, junto con kuru, son verbos irregulares, ¿no? El mismo que está en la... A ver, cada vez que encontremos un verbo irregular, ¿no? Hay que prestarle mucha atención porque no hay forma de llegar a la conjugación. O sea, es memorizarlo o no.
o no hay forma de recordarlo. Entonces, pero puedes en este caso guiarte de cómo está conjugado el verbo del ejemplo en la parte superior, ¿no? Porque el verbo que está allí, que dice, kore, mo benkyou shimashita ka? Kore wa benkyou suru desu. Soji suru to onaji desu. Entonces, utiliza el mismo verbo suru, ¿no? Para conformarse como tal. Entonces se conjuga igual. ¿Cómo quedaría ahí la conjugación? A ver, ya que es un tema extremadamente importante, la parte de conjugación de los verbos irregulares, la conjugación en verbos en general, ¿no? Entonces les vuelvo a enviar una vez más en mi grupo de WhatsApp una captura que ustedes mismos enviaron, ¿no? Cuando vimos el tema de la conjugación de los dos verbos suru y kuru, ¿no? Entonces, ya que en este verbo soji suru es un verbo compuesto que se compone justamente con el verbo suru, la conjugación va a ser idéntica, ¿no? Entonces, si te dificulta un poco, puedes ir a ver WhatsApp y allí encuentras la conjugación. Hai, onegai shimasu. El mada significa aún, ¿no? No puede ser utilizado en forma de pregunta. Se tiene que utilizar con la parte de respuesta negativa. Entonces sería mo ¿Sí? heya o Ujú. soji mashita. Falta algo. Faltan dos cosas en realidad. La conjugación del verbo suru, ¿cómo es? A ver, leémoslo juntos, ¿vale? Tenemos aquí. Suru, forma presente. Shimas, presente negativa. Shimasen. Pasado, que es la que necesitamos. Shimashita. Pasado negativo. Shimasen deshita. ¿Hay? Entonces, sojimashita. ¿Cuál es batsu desu ne? Falta una sílaba ahí. ¿Cómo sería? Mo heya o soji. Mashita ka. Ah, no escucha bien. De nuevo, por favor. Soji mashita ka. Sigue faltando una sílaba, ¿no? La conjugación del verbo suru es shimashita. Entonces, ¿dónde fue esa shi inicial? Esa es la que falta, ¿vale? Quedaría mo heya o soji shimashita ka. ¿Sí? ¿Desu ka? Hai. Porque tienes que ver la conjugación de suru, ¿no? Si estamos diciendo que se utiliza la conjugación de suru justamente, entonces no le puedes quitar, ¿no? Porque suru es parte del verbo soji suru. Entonces lo único que hay que hacer es combinar, ¿no? Tenemos soji y luego suru. Toda la conjugación de suru se va a añadir a soji. Entonces, soji shimashita ka quedaría con estructura, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí. Mo heya o soji shimashita ka. ¿Ya limpiaste la habitación? ¿Quién responde? A ver, Elian, que ya habías empezado con la creación de frase, pero ya te di la indicativa. ¿Cómo quedaría la respuesta negativa? Para decir no, aún no. Sería ie Ujú. mada suji o shimasen. Hai. Soji suru desu ne. No sé si entiendes el error. A ver, está bien, pero hay que quitarle algo en este caso. Mada soji. Soji o ちょっと待って。この動詞はsoji suru desu.
Soji o suru, batsu. Entonces, Ujú. no. A ver. Tú al Sí, decir soji o shimasen, le estás añadiendo algo que el verbo no tiene. que el verbo no tiene. Ah, ok. Ujú. Creo que ya entendí. A ver. Ahí. ¿Cómo sería entonces la forma negativa? Soji. Soji shimasen. So des. Ahí. Hai. Exacto. Ie mada soji shimasen. O ie mada des. ¿No? Si lo queremos poner más corto. Ahí, so des. No, pequeño detalle a tener en cuenta aquí para que no les complique mucho la conjugación. Vean bien el verbo, ¿no? Antes de intentar conjugarlo. A veces se pasa justamente porque estamos acostumbrados de que cuando tenemos verbos compuestos, a veces sí hay partícula o, pero cuando ya el verbo de por sí se presenta como que no la tiene, ¿no? Que es lo que está pasando aquí, no le podemos añadir la partícula o, no en este caso, ¿vale? Hai. Y desne. Entonces esta era la segunda, el segundo ejercicio. Vamos a ver el tercero. Hai. Tenemos dos verbos, perdón, dos elementos nuevos. Meru, correo electrónico, y el verbo enviar, okuru. Okuru. Okuru es un verbo en U, ¿no? Entonces aquí tenemos la pista, ¿no? En la conjugación que ven en pantalla. ¿Cómo preguntamos a alguien si ya envió el correo electrónico? Hey, onegai shimasu. Vamos a ver. Le voy a preguntar a Michel-san, onegai shimasu. Hai, kore wa okuru no imi wa enviar desu ne. Hai. ¿Cómo quedaría la frase, no? ¿Ya enviaste el correo electrónico? Okuru, repito, es un verbo en U. Tienen ahí la pista en pantalla. Ujú. Pero, ¿cómo se decía enviar? Ah, kore wa okuru desu ne. Okuru. Los elementos a utilizar están en pantalla. No hay que buscar ni recordar nada. Lo tienen allí presente. Primer elemento, meru, correo electrónico. Segundo elemento, okuru, enviar. ¿Cómo los mezclamos, no? Y conjugamos para poder usar la estructura. Mo okuru. Chotomate. Recuerda que el verbo en japonés va al final. Tenemos ahí un elemento que tiene que ser utilizado antes. Meru. Sería mo, luego meru. Mo meru. Ujú. Okuru más. Chotomate. Okuru más. Recordemos la conjugación. Te puedes guiar de la parte del grupo de WhatsApp, ¿no? A ver, ustedes el grupo de WhatsApp lo subestiman bastante, me doy cuenta. Ahí tienen todo, porque eventualmente en clases enviamos conjugaciones, enviamos los ejercicios. Entonces basta ver en el medio del grupo y encuentran, por ejemplo, la conjugación de los verbos, ¿no? Por ejemplo, el patrón a seguir en este caso. Ya que hemos dicho que el verbo kuru es un verbo en U, entonces habría que ver justamente la conjugación de ese tipo de verbos.
¿Qué sucede con los verbos senu? A ver, un pequeño repaso para que no se me vayan a olvidar. Le quitamos la U y añadimos las descendencias, ¿no? Las terminaciones que son imas, imasen para el presente afirmativo o negativo, o imashita o imasen deshita para el pasado afirmativo o negativo. En este caso necesitamos únicamente la forma pasada afirmativa, ¿no? Que es la que requerimos en esta estructura. Entonces, ¿cómo quedaría el verbo okuru? En este caso. ¿No? Ya tenemos los elementos a mitad. Mo, meru, o. Falta el verbo conjugado. A ver, ¿cómo sería? Sería okuri. Okurimashita. Perfecto, okurimashita. Ahora necesitamos añadirle la partícula interrogativa, justamente, ¿no? Ka, al final. Entonces quedaría mo, meru, o okurimashita ka. ¿Podrías repetir, por favor? Mo Ujú. okirumashita ka. ¿Te comiste mitad de frase? Muy chido. Mo Mo, meru. meru, Meru wo okimashita ka. okurimashita ka. Okurimashita ka. Ay, sabes, ¿no? Ahora sí. Bien, ahora ya tenemos la pregunta, ¿no? ¿Ya enviaste el correo electrónico? A ver, Diana, ¿cómo responderíamos aquí? La respuesta tiene que ser negativa o positiva. Como tú desees en este caso. Podría ser Hai mo Ujú. kurimashita. Ay, sabes, ¿no? Ay, mo okurimashita. Sí, ya lo envié. Ay, mo okurimashita. Bien. Vamos a intentar ver un último ejercicio. ¿Vale? Tenemos aquí entonces dos palabras. Shiken es examen, test, y el verbo suru, justamente protagonista de los ejercicios anteriores. Entonces, vamos a preguntar, vamos a realizar la pregunta. ¿Ya hiciste el examen? ¿Mm? ¿Ya hiciste el examen? ¿Cómo quedaría la pregunta así, Guillermo? Onegaishimasu. うん。もう試験をしましたか？はい、そうですね。いいです。もう試験をしましたか? ¿Ya hiciste el examen? ¿No shiken no shimashita ka? Bien. ¿Y cómo responderíamos, por ejemplo, Daniela? Una respuesta negativa en este caso. Pero el mo indica ya. Para la frase negativa hemos aprendido otra palabra. El verbo está bien en la forma negativa, pero el adverbio es el que está mal. ¿Cuál es la palabra que usamos para indicar aún no? Ay, mada desu ne. Ay. Entonces quedaría ie mada shimasen. Ie mada shimasen. ¿Y desu ka? Minasan, shitsumon ga arimasu ka? ¿No? A ver, noto siempre una pequeña desviación allí con la parte de los verbos. Es natural en el aprendizaje de idiomas olvidarse de las conjugaciones. Se los digo porque esto es algo frecuente. Pero justamente si ustedes notan tener cierta predisposición a olvidar la conjugación, entonces tienen que tener también una predisposición a continuamente practicar las conjugaciones.
O de lo contrario, van a tener siempre el problema, ¿no? De andar, ¿y ahora cómo es? ¿No? ¿Ahora qué verbo es? ¿Cómo va la conjugación? No, siempre les digo, intenten tener siempre a la mano, ¿no? Las conjugaciones. O sea, no creo que sea no creo que sea malo, de hecho, no tenerlos a la mano, ¿no? Si ustedes no recuerdan aún, o se escriban en unas pequeñas fichas, ¿no? Por ejemplo, un verbo en gru, otro verbo en u, los verbos irregulares, ¿no? Por ejemplo, y ténganlo siempre, ¿no? O sea, si a veces toman la clase en los medios o si capaz de repente están en otro lugar, ¿no? Tengan a la mano capaz pequeñas fichas, ¿no? De conjugación, porque les ayuda mucho, ¿no? Y esto van a ver cómo siempre ayuda mucho a recordar. Una vez que ya asimilaron por completo la conjugación, se van a dar cuenta ustedes mismos, ¿no? Porque van a encontrar verbos en clase y van a ir notando, este ya lo sé conjugar, por ejemplo, ¿no? Y ya de repente las pequeñas fichas ya no van a ser necesarias, ¿no? Pero mientras no recuerden, por favor, hagan el esfuerzo de tener a la mano el material, ¿vale? O practicar hasta que puedan asimilar, ¿bien? No sé si alguien tiene algo más que añadir con esta parte del ejercicio. ¿No, chicos? ¿Todo bien? Bien. Sí. Ok. Ahora, me gustaría ir iniciando, no vamos a terminar el tema por cuestión de tiempo, ¿no? Pero vamos a ir iniciando. Tenemos aquí esta frase. A ver. Tenemos aquí esta frase. No sé si me podrías ayudar, Frida, con la lectura. Onegaishimasu. ¿Cuál es? ¿La que tiene moradito o la de arriba? Zenbu no bun. Toda la Ah. frase. Hai. Watashi wa miru shi. El de fashion es fashion. Hai. Sí, como aquí está en katakana, entonces les ayudo y con el Roma mayor. Ok. Gadai Ujú. suki desu. そうですね。はい、ありがとう。私はファッションが大好きです。私はファッションが大好きです。Esta frase significa a mí me gusta mucho la moda. De hecho, esta es una estructura que vamos a intentar ver la próxima clase. Hoy solamente vamos a hacer una pequeña introducción. Es la estructura para indicar cuando nos gusta algo y no nos gusta algo. O cuando nos encanta algo o cuando nos detestamos algo, ¿vale? Es una estructura que pueden ir utilizando una vez que ya la aprendamos para crear frases también, ¿no? O para poder indicarle en una conversación a alguien cuáles son tus gustos, ¿no? ¿Qué es lo que más te trae, ¿no? ¿Qué hobby tienes también de repente en ciertas estructuras? Entonces, vamos a ir viendo. Los elementos que están marcados en color morado son justamente los elementos clave que nos van a ayudar a indicar cuando nos gusta algo. Bien, entonces, vamos a ir viendo aquí solo la introducción. Mañana abarcamos más. Gaski ga kirai. Gaski significa me gusta y ga kirai significa no me gusta. Pero como tal, tenemos que ski y kirai son dos adjetivos. Entonces, estos son los, digamos, vamos a llamarlos así, los primeros adjetivos que vamos a ir encontrando en clase. ¿Vale? Ski y kirai. ¿Hai? Por ejemplo, tengo aquí una frase. Denise-san wa Nihongo no kurasu ga suki desu. Denise-san wa Nihongo no kurasu ga suki desu. ¿Qué dice esa frase? Que a Denise le gusta su clase de japonés. Hai, so desu ne. Así de simple, ¿no? Ya con la estructura gaski, de gusta, me gusta, dependiendo del sujeto justamente, ¿no? Pero luego tengo otra frase. Mira, esta es una confesión. Dice, Gustavo sensei wa takoyaki ga kirai desu. Gustavo sensei wa takoyaki ga kirai desu. ¿Esta qué dice? Al profesor Gustavo no le gustan los takoyaki. So desu. Entonces,
Así de simple. Vamos a marcar el elemento que nos gusta o el elemento que no nos gusta con la partícula ga, como vemos aquí en el recuadro amarillo inferior, seguido de justamente de los adjetivos respectivos, ¿no? Para gustar, ski, para no gustar, kirai, y lo acompañamos en situaciones formales con la cópula des al final. ¿Y pescado? Ay, Sí, a ver, mañana lo vamos a retomar esto. Si ya desean ir haciendo la captura para irlo repitiendo, ir creando frases de ejemplo, por ejemplo, para practicar. Pero mañana lo retomamos, ¿no? Que tengo varias cosas ahí que comentarles aquí de este tema. ¿Bien? Como tal, el tema Gaski, Gakirai lo encuentran en su workbook, así que si ya van por allí, ya van avanzando los ejercicios del workbook y ya llegan al tema, yo creo que ya pueden ir avanzando. Faltan explicar algunas cosas, justamente que es lo que haremos mañana, pero ya lo pueden ir utilizando, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? No. ¿No? Bien, chicos. ¿Qué les iba a comentar? De hecho, les iba a decir algo muy importante. Ok, yo quisiera hacer una especie de evento digital con la Academia de Japonés, para lo cual me gustaría solicitar la intervención / participación justamente de ustedes y de otros grupos más que ya llevan varios meses aquí. Me gustaría que cada uno de ustedes, o los que quieran participar, elijan un tema de la cultura japonesa o del idioma japonés que les guste mucho, que les llame mucho la atención y elaboren una pequeña exposición que dure más o menos entre 10 a 15 minutos, ¿vale? Los que deseen participar, ¿no? Por favor me van indicando o comentando en el grupo de WhatsApp o mismo en clase o por privado, ¿qué tema les gustaría exponer? Por ejemplo, a mí, profesor, me gusta mucho, no sé, el manga. Entonces quisiera hablar de la evolución del manga o de los diferentes géneros del manga. Entonces, reservan el tema, elaboran unas diapositivas de ese tema, me muestran las diapositivas para la corrección y en determinado momento pueden hacer su exposición en clase, normalmente, ¿no? Entonces me van a decir, profesor, yo estoy listo, lista para hacer la exposición el día viernes, por ejemplo. Entonces el viernes hacemos mitad de clase normal y luego la otra mitad, la exposición del tema. Estas exposiciones van a quedar grabadas. Yo luego voy a reunir sus exposiciones y voy a armar como una especie, diría yo, así en modo técnico, de documental con todas las exposiciones de diferentes grupos. Y ese video lo voy a, digamos, a transmitir en vivo en la página de Marquesa. ¿Vale? Entonces, para quien le interese participar, para quien le llame mucho la atención este tema, van a tener la libertad de hablar de cualquier aspecto de la cultura japonesa o del idioma japonés que les llame la atención. Por favor, háganme saber, ¿no? Yo creo que sería algo muy bonito a realizar. Yo creo que podrían como dar rienda suelta justamente a esto que les llama mucho la atención de Japón y de su cultura y del idioma. Y yo les agradecería muchísimo su participación. De hecho, luego voy a hacer allí se les va a reconocer esta participación de algún modo. ¿Ok? Váyanlo pensando. Si desean participar, me avisan. Vamos a hacerlo obviamente con tiempo. Planeo como tener ya todas las exposiciones hechas para diciembre, así que tenemos, digamos, todo este mes aún. Y me avisan, ¿vale? Cualquier cosa me comentan. Hi. Ay. Muchísimas gracias de antemano, chicos. Ahora sí los dejo. Que tengan una bonita semana y nos vemos mañana. Matashita. 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 Arigato, Matashita. matashita. Hasta. Chao, chao, chicos.